Soy el profesor Benito Codina, del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles acerca de los valores interculturales dentro del desarrollo de la competencia intercultural. Valores interculturales que supone, por un lado, el producto de la convivencia cotidiana que tenemos personas que somos distintas, que tenemos orígenes distintos, rasgos culturales diferentes y lenguas distintas. Por lo tanto, esos valores parten de la convivencia, que están además vinculados con la interculturalidad como elemento de respeto, de tolerancia, de solidaridad. A partir de ahí podemos plantearnos una serie de aspectos comunes a la hora de hablar de valores interculturales. Como acabamos de decir, el respeto a la diversidad cultural, lingüística, étnica. En segundo lugar, el concepto de tolerancia. Tolerancia ante usos distintos, ante costumbres distintas, ante manera de ser distintas, ante manera de pensar y de actuar de forma diferencial. Y en tercer lugar, el aspecto solidario. La solidaridad con los demás, el valor de la ayuda, el valor del altruismo. Por lo tanto, valores culturales que están asimilados a tres conceptos esenciales: respeto, tolerancia y solidaridad. Si nos vamos a la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española, habla de respeto como veneración, acatamiento, que se hace a alguna persona, a alguien, a sí mismo como valoración, como consideración, como diferencia. Por lo tanto, llevado al ámbito de la interculturalidad, entenderemos el respeto como el reconocimiento de los sentimientos, de los intereses de otros en relación a las personas. De ahí que nosotros tengamos que tener muy presente que cuando queramos llevar a cabo interculturalidad, cuando queramos desarrollar nuestra competencia intercultural, deberemos partir del respeto entre personas, entre sociedades, entre etnias, entre pueblos, entre naciones, entre diferentes culturas, en definitiva. Cuando hablamos de tolerancia, nos estamos refiriendo no simplemente a una aceptación pasiva, no al mero hecho de permitir, sino a una estimación y comprensión de carácter activo de los valores, de las decisiones, de las conductas, de las normas de otras personas. No se trata simplemente de participar, que está bien, pero la participación sin la comprensión, sin la adecuada valoración, por lo tanto estimación de lo que se hace y por qué se hace, no supone tolerancia. Además de eso, ser tolerante supone aceptar y respetar las ideas de las personas. No conlleva necesariamente compartir, pero sí respetar y aceptar. Consiguientemente, si hemos de unir esta serie de elementos, hablaremos de tolerancia como respeto a las ideas, a las creencias, a las normas, a los valores de conducta, de grupos sociales, de grupos étnicos, de grupos culturales que configuran la riqueza intercultural. Hemos hablado de solidaridad también, aparte de respeto y de tolerancia. Solidaridad que hace referencia esencialmente a ser capaz de entender al otro, ser capaz de ayudar al otro, de colaborar interpersonalmente, de carácter recíproco, no simplemente con la mera prestación de ayuda, sino con la espera de que esa ayuda en un determinado momento, si lo requerimos, nos sea devuelta. También la solidaridad conlleva un sentimiento de unión entre personas en distintas situaciones. Situaciones evidentemente de carácter problemático, de carácter conflictivo. Por lo tanto, hablamos de solidaridad como la necesaria prestación y recepción de ayuda, sin que eso nos conlleve ningún tipo de dominancia o, por el contrario, de sumisión, sino básicamente por lo que acabamos de citar, de reciprocidad mutua. Esos valores culturales que hemos hablado de respeto, de tolerancia, de solidaridad, deben fomentarse. Y deben fomentarse básicamente porque los valores humanos se consolidan en la adquisición de una competencia intercultural. No puede haber competencia intercultural sin que esos valores citados, de tolerancia, de respeto, de solidaridad, existan. De ahí que debamos trabajar la formación en valores. Formación en valores que conlleva la necesaria puesta en práctica de estrategias pedagógicas que permitan no solamente su adquisición, sino también su transmisión. ¿Cómo formar, por lo tanto, en esos valores? En primer lugar, transmitiendo conocimiento, actitudes y competencias culturales. Se trata de ser capaz de conocer cuáles son nuestros valores culturales para ser capaz a su vez de transmitirlos.
y al mismo tiempo ser capaz de conocer cuáles son los valores culturales de otras etnias, de otras culturas, de otros grupos, de otras sociedades, para poderlos asimilar, comprender y transmitir llegado el caso. Por lo tanto, podemos decir que para contribuir al respeto, al entendimiento, a la solidaridad, a la tolerancia entre grupos socioculturales diversos, es necesario el conocimiento y la transmisión. Cuando hablamos de dónde debe propiciarse ese fomento, al igual que hablábamos en su momento de la interculturalidad, un contexto de carácter democrático es el vital, es aquel en el que en mayor medida se propicia la interculturalidad, porque ahí los valores de respeto, de tolerancia, de solidaridad que hemos venido mencionando se propician de forma fácil, de forma común, no de forma extraordinaria. Los valores interculturales, consiguientemente, deben considerarse, deben consolidarse en contextos donde el respeto, la reciprocidad en las relaciones interculturales sea común, y ese es un contexto de carácter democrático. Respecto a los valores, es esencial tener en cuenta que para poder aprenderlos, para poder asimilarlos, debemos vincular el cambio de actitudes a la asunción de esos valores. Por lo tanto, las actitudes siempre deben ser positivas. Actitudes negativas, bien sean manifiestas o bien sean encubiertas, eso para nada lo favorece. Lo que tenemos que tener es el respeto, la tolerancia bien entendida desde el punto de vista de que aquello que hacen los demás tiene evidentemente un propósito sociocultural que nosotros debemos entender y respetar. Eso fomento de los valores interculturales, ya digo, no solamente parte por ese respeto, tolerancia y solidaridad, sino por la suma de la conciencia intercultural a partir del conocimiento, la necesaria comunicación intercultural a partir del diálogo y de la comunicación entre culturas, sociedades, etnias y, fundamentalmente, a partir de la presencia de actitudes positivas, de respeto, de tolerancia, insisto, de solidaridad. Ese marco de valores, de actitudes positivas, de conciencia de la interculturalidad y de la comunicación intercultural favorecen la competencia intercultural, que es en definitiva aquello que pretendemos desarrollar. Muchas gracias.